El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 01.12. 2021 actualizado 13.12. 2022 El consenso general est que las películas de dibujo animado se inventaront únicamente para entretener a los niños. Sin embargo, hay varia excepción feliz. Una de las obras más recientes de este género es el dibujo animado, al otro lado del seto. Sera un placer verlo tanto para niños de toda la edad como para adultos. A primera vista, el dibujo animado hablará de cosas familiar para todos los niños, un bosque misterioso, viaje emocionante y una variedad de personajes de cuento de hada. Sin embargo, un adulto pensativo se quedará con una fuerte impresión depuis de ver la película. Así que hoy vamos a entender el significado del final del dibujo animado, al otro lado del seto, considerar la historia de la creación y una breve trama. Información general sobre el dibujo animado. La obra se basa en un cortometraje de animación titulado The Book of Unknowing, de Patrick McHale, que ahora trabaja como director creativo de Hora de Aventura. El tono de la película de animación Hello marca la música, que puede caracterizarse como triste y melancólica. Y también el poema, Levado hasta el principio. Tras leerlo, queda claro que el espectador espera aventura en el otro lado, que se ajustan bastante a la definición de aventura oscura, como el cuadro soviético, erizo en la niebla, cuyo significado no todos entendirán. Sin embargo, para los niños, todo será mucho más fácil. Al fin y al cabo, el niño, al encender el dibujo animado, verá a dos hermanos que se fueron de aventura a un bosque misterioso. Y en el curso de la narración delante de los personajes principal abrir todos los nuevos lados del bosque. Y aunque la música, que suena en la imagen, tiene una nota triste pronunciada, la voz del narrador tranquilizará al espectador, el dibujo animado terminará seguro. Característica de la construcción del dibujo animado. La peculiar paleta autonal y la música apropiada crean inicialmente un ambiente propicio para el visionado. Para las tardes de otoño o invierno, esta serie de animación es justo el que se necesita para disfrutar de la comodidad del hogar. Se puede decir que es un irresistible y ligeramente sombrío cuento de hada otonal, apto para espectador de toda la edad. La obra incorpora numerosas obras de la literatura en lengua inglesa que se remontan al siglo XIX. La acción se acompaña de música americana del siglo XX, que aporta una atmósfera única y una cuota de tensión bastante normalizada. También permite clasificar, across the hedge, en varios géneros modernos a la vez, drama, película familiar fantasia aventura, policíaca, dibujo animado. No menos importante es la construcción de cada serie del dibujo animado, ya que durant solo 10 minutos, es lo que facilita enormemente el visionado de la imagen. La temporada es solo una, y el número total de serie est de 10. Secuencia de acción y desarrollo de la trama. Gracias a la posibilidad de que todo el que empieza a ver el dibujo animado encuentre algo por sí mismo en él, puede considerarse especialmente interesante y ambiguo. Para los niños, se convertirá en un fascinante viaje de dos hermanos, Wirt y Greg. Los hermanos del dibujo animado no son hermanos, sino hermanastro. Su nombre se traducen como Despierto, Greg es el prototipo de Patrick, el hijo del director del dibujo animado, y Dino. El pájaro azul Beatriz, que acompaña a los hermanos en el sombrío bosque, también se asocia con la famosa heroína de la obra de Dante. Beatriz, que ayudó al poeta a superar los peligros de los círculos del infierno. Sin embargo, no todo es tan próspero como puede parecer a primera vista. El pájaro azul leva a los hermanos al otro lado del río Estigia, prometiendo que los conduce a la salvación. Pero en realidad los conduce cada vez más cerca de la muerte. Mucho en los dibujos animados y actor asociativo. Por ejemplo, las tortugas, que en los cuadros de Jerónimo Bosch parecen criaturas negras que simbolizan el pecado humano. Fueron ellos las que expulsaron a las primeras personas del paraíso creado. En el dibujo aparece una bestia.
se convirtió en el perro Beatriz, que se comió a una de las tortugas. En uno de los primero episodio, el perro que se infectó y se convirtió en demonio pertenece a Beatriz. Esta información estará disponible para el espectador en los últimos fotogramas del dibujo animado. Y la casa también pertenece a la familia de Beatriz. ¿Cómo acabará el dibujo animado? A primera vista, el final del dibujo animado está lleno de positividad. Los protagonistas se adentran en un mundo donde todo está lleno de luz y se ve a todo el mundo muy feliz y simpático. Pero si se profundiza más, el espectador reflexivo se da cuenta de que, depuis de que los hermanos son atropellados por un tren, están en los infiernos. Aquí no es adulto, y el pato en la esquina del último fotograma es un indicio de broma. El espectador es enganado. Profundiza. Aquí termina el análisis del dibujo animado, al otro lado del seto. Esperamos tu actividad en los comentarios. Cielo en paz sobre tu cabeza. Admin.